¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un hogar marcado por la rivalidad? ¿O cómo Ana, que sufría el dolor de no poder tener hijos, soportaba el peso de los juicios y las burlas constantes? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de la vida de Ana y la fuerza de su devoción en medio del dolor. En los días en que los jueces gobernaban Israel, una época de devoción voluble y conflicto, vivía un hombre llamado Elcana en las colinas de Efraín. Era un levita devoto, descendiente de Tohu, que llevaba consigo una fe profunda y el deseo de honrar al Señor. Pero, ¿qué hace que su historia sea aún más intrigante? El hecho de que compartiera su hogar con dos esposas, cada una de las cuales traía consigo emociones y desafíos únicos. Todos los años, Elcana llevaba a su familia en peregrinación a Silo, donde se encontraba el tabernáculo del Señor. Este ritual no era solo una obligación, sino un momento sagrado de renovación espiritual. En su familia, sin embargo, había una tensión que se intensificaba durante estos viajes. Penina, su fértil esposa y madre de hijos, encontraba formas de exaltarse frente a Ana, cuya infertilidad era una herida abierta que la convertía en blanco de constantes provocaciones. Incluso en este ambiente, Elcana mostró su amor por Ana, dándole una porción especial en los sacrificios como muestra de su consideración. Aunque el Señor había cerrado el vientre de Ana, Elcana veía en ella un valor que trascendía las normas y expectativas de su tiempo. Tras años de peregrinaciones anuales a Silo, Elcana y su familia siguieron cumpliendo fielmente sus obligaciones espirituales. Para Ana, sin embargo, cada viaje estaba marcado por sentimientos intensos y contradictorios. Cuando veía a Elcana ofrecer sacrificios y distribuir las porciones entre la familia, siempre recibía una porción especial, símbolo del amor que su marido sentía por ella. Aún así, este gesto no podía llenar el vacío de su corazón. Año tras año, la falta de un hijo hacía crecer su dolor en silencio, mientras su rival, Penina, alardeaba de su fertilidad con orgullo y arrogancia. Penina, madre de varios hijos, utilizó esta bendición como una forma de menospreciar a Ana, insinuando que su esterilidad era un signo de inutilidad. Aprovechaba las tensiones familiares para lanzar palabras crueles contra Ana, creando un ambiente de humillación constante. Durante el viaje a Silo, los pasos de los hijos de Penina y las provocaciones disfrazadas de superioridad hicieron que el corazón de Ana se hiciera aún más pesado. Con cada subida al tabernáculo, los sentimientos de Ana se hacían aún más intensos e insoportables al verse rodeada por la alegría de los demás y la indiferencia de la sociedad ante su dolor. Si te ha inspirado la historia de Ana y el legado de fe que dejó, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos en la exploración de más historias transformadoras de la Biblia y aprendamos juntos sobre la importancia de la fe y la perseverancia en nuestras vidas. Cuando llegaron al tabernáculo de Silo, en medio del fervor de la multitud y el sonido de los cánticos, Elcana se concentró en los rituales, mientras Ana buscaba refugio en la soledad. Penina, observando la vulnerabilidad de Ana, aprovechó la oportunidad para lanzar más comentarios maliciosos. «Mira a mis hijos, cada uno de ellos es una bendición para Elcana. Y tú, Ana, ¿qué puedes ofrecer aparte de lágrimas y dolor?» Estas crueles palabras penetraron en el corazón de Ana como afiladas cuchillas, dejando aún más al descubierto el vacío de su alma. Devastada, Ana dejó los sacrificios y se dirigió al tabernáculo, lejos de las miradas y las burlas. Allí, en medio del silencio sagrado, se arrodilló y dejó que todo su sufrimiento se desbordara en una profunda súplica. Con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro, hizo una promesa a Dios, jurando que si le concedía un hijo, lo consagraría al Señor de por vida. En su angustia, Ana rezaba con tal intensidad que sus labios se movían sin emitir sonido alguno, atrayendo la atención del sacerdote Elí, que la observaba desde lejos. Elí, confundiendo la silenciosa devoción de Ana con embriaguez, se acercó a ella y con tono de reproche le dijo: «¿Hasta cuándo seguirás borracha? Aparta de ti el vino». La repentina e injusta acusación fue un golpe doloroso, pero Ana se defendió con voz temblorosa. «No, mi señor, solo soy una mujer profundamente afligida y estoy derramando mi alma ante el Señor. No he bebido vino ni bebida fuerte. Estoy orando
a causa de mi gran dolor y angustia. Al oír las sentidas palabras de Ana, Elí se dio cuenta del peso de su aflicción y suavizó su tono respondiendo con compasión: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Estas palabras conmovieron el corazón de Ana y le infundieron una calma que no había sentido en mucho tiempo. Cuando salió del tabernáculo, su semblante cambió, reflejando una paz interior que trascendía su sufrimiento anterior. Al regresar al campamento donde la esperaba su familia, Ana se sintió diferente, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. De vuelta con su familia, Ana compartió una comida con un espíritu renovado, sin la tristeza que antes la había consumido. Con la vida de Samuel dedicada al Señor, se abría un nuevo capítulo tanto para él como para Ana y Elcana. La promesa, que antes había parecido un sacrificio incalculable, se revelaba ahora como el comienzo de algo mayor, algo que ni siquiera Ana podía haber previsto. En Ramá, el corazón de Ana se llenaba de gratitud con cada noticia que oía sobre el crecimiento de su hijo, tanto en sabiduría como en favor de Dios y de los hombres. Poco a poco, Samuel se hizo conocido entre el pueblo de Israel. Sus idas y venidas por los atrios del templo y la atención que prestaba a cada enseñanza de Elí demostraban que, aunque era joven, su corazón estaba moldeado por el Espíritu de Dios. La presencia divina en su vida era percibida por quienes lo veían servir diligentemente en el templo. No solo aprendía los ritos sagrados, sino que también mostraba una profunda reverencia y respeto por todo lo que implicaba servir a Dios. Mientras tanto, en Ramá, Ana y Elcana seguían manteniendo una rutina de oración, dedicando sus nuevas bendiciones, los 3 hijos y las 2 hijas que el Señor les había dado, a seguir los caminos de la fe. En cada uno de ellos, Ana vio la generosidad de Dios y la confirmación de que Él nunca olvida a sus hijos. Su maternidad se vivió ahora con serenidad y su hogar se convirtió en un lugar de alabanza y testimonio de la fidelidad de Dios. 1 Samuel 2, 18, 19. Pero Samuel ministraba delante del Señor siendo niño, vestido con un efod de lino, y su madre le hacía un pequeño manto y lo llevaba consigo de año en año, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. En cada peregrinación a Silo, Ana se preocupaba de coser con sus propias manos una túnica nueva para Samuel, un regalo que simbolizaba no solo su amor, sino también su presencia y apoyo continuos en la vida de su hijo. Este gesto era la forma que tenía Ana de asegurar a Samuel que no estaba solo y que su familia estaba con él en espíritu, rezando por él y deseándole fuerza en su viaje. En el templo, Samuel destacaba por su pureza de corazón y su voluntad de aprender y servir. La bondad natural de su alma y la sabiduría que demostraba desde muy joven no pasaron desapercibidas a los ojos de Elí. Al observarlo atentamente, Elí se sintió conmovido por la sinceridad de Samuel y comenzó a confiarle más responsabilidades. De este modo, el joven no solo ayudaba en las tareas rutinarias, sino que también empezó a aprender la importancia de la obediencia y de escuchar atentamente la voz de Dios. A través de su obediencia y devoción, Samuel comenzó a recorrer un camino único entre los levitas. Incluso en un entorno marcado por el escándalo y la corrupción, especialmente los hijos de Elí, Ofni y Finés, que actuaban de forma injusta y profana, Samuel se mantuvo recto, dedicado al Señor con un corazón puro e inquebrantable. El contraste entre él y los hijos de Elí era evidente para todos, porque mientras Ofni y Finés abusaban del poder y violaban los preceptos del Señor, Samuel buscaba honrar a Dios en todas sus acciones. La presencia de los hijos de Elí, que representaban un ejemplo negativo, sirvió de lección a Samuel, que comprendió desde pequeño la importancia de permanecer fiel y recto, incluso frente a las influencias externas. Aunque Elí era consciente de las transgresiones de sus hijos, fue incapaz de tomar medidas severas contra ellos, lo que significó que su liderazgo del templo fuera cada vez más cuestionado por el pueblo. 1 Samuel 2:26. Y el joven Samuel crecía en estatura y gracia ante el Señor y los hombres. Por su integridad y pureza, Samuel se convirtió en un ejemplo de bondad y devoción, inspirando a los que le rodeaban y despertando la esperanza de que el Señor seguía hablando y actuando en Israel. Cada día que pasaba, su estatura no era solo física, su crecimiento espiritual era evidente.
lo que fortalecía la fe de quienes, observándolo, veían en él un reflejo de la voluntad de Dios para el futuro de Israel. A medida que Samuel crecía, los acontecimientos en torno al templo y la falta de rectitud de los hijos de Elí se hacían insoportables a los ojos del Señor. La corrupción que se había infiltrado en el sacerdocio de Israel amenazaba el propósito sagrado de aquel lugar, y la voz de Dios, callada durante mucho tiempo, se disponía a resonar de un modo inesperado. Samuel, sin saberlo, estaba siendo preparado para algo mayor, una vocación que el Señor le había reservado desde antes de su nacimiento. Mientras tanto, Ana en Ramá seguía intercediendo por su hijo, consciente de que el propósito de Dios en la vida de Samuel se revelaría con el tiempo. Mientras Samuel se dedicaba a su servicio en el templo, su ropa era renovada constantemente por su madre, que le traía una túnica de lino cada año durante las festividades religiosas. Esta sencilla acción de Ana no solo proporcionaba sustento físico a su hijo, sino que también simbolizaba su presencia constante en su vida, incluso cuando la distancia física era grande. 1 Samuel 2:19. Con ello, la imagen del efod que llevaba Samuel se convirtió en un recordatorio del amor y las promesas hechas entre madre e hijo, un vínculo que nunca se rompería, ni siquiera con la separación que imponía la vida en el templo. Con el paso de los años, Samuel se ganó el respeto y la estima no solo del sacerdote Elí, sino también de la comunidad que visitaba el templo de Silo. 1 Samuel 2:26. Su fe y dedicación impresionaron a todos, marcando el inicio de su camino como uno de los más grandes profetas de Israel. Con cada nuevo día, Samuel se volvía más firme en su convicción de servir a Dios, y su vida reflejaba un compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. Se le consideraba un verdadero mensajero del Señor, y así lo reconocían todos los que le conocían. Durante sus años de formación bajo la tutela de Elí, Samuel experimentó momentos de profunda revelación y crecimiento espiritual. La vida en el templo estaba llena de aprendizaje, donde las instrucciones sobre rituales y leyes se enseñaban con gran rigor. Samuel no se limitaba a absorber conocimientos, sino que los vivía en sus acciones cotidianas. La atmósfera de adoración que impregnaba el templo alimentaba su espíritu y formaba su carácter, preparándolo para la misión que Dios le tenía reservada. Un acontecimiento decisivo se produjo cuando el Señor llamó a Samuel por su nombre, iniciando así su ministerio profético. Este momento no solo inauguró su vocación, sino que también consolidó su papel como portavoz de Dios entre el pueblo de Israel. Cuando Samuel respondió a la llamada de Dios, el eco de su respuesta resonó no solo en el templo, sino también entre las tribus de Israel, marcando el comienzo de una nueva era espiritual. A partir de entonces, sus palabras fueron recibidas como directas e inspiradas por el Señor, y su presencia comenzó a ser requerida en distintas partes del país para ofrecer juicios y consejos espirituales. Samuel enseñaba con autoridad, haciendo hincapié en la necesidad de obedecer a Dios y renunciar a los ídolos que infestaban la vida de los israelitas. Instó al pueblo a abandonar los dioses extranjeros y volverse a Jehová, asegurándoles que, al hacerlo, Dios los libraría de la opresión de los filisteos. El valor y la determinación de Samuel al transmitir este mensaje no solo le garantizaron un lugar respetado en el corazón del pueblo, sino que también consolidaron su posición como líder espiritual. Además de su función espiritual, Samuel desempeñó un importante papel político. Fue un hombre de acción que unió a las tribus de Israel bajo un renovado sentido de identidad y propósito común. 1 Samuel 3:19-20. El crecimiento de Samuel, tanto en estatura como en espíritu, era evidente, y todo Israel reconoció su autenticidad como profeta de Jehová. Su voz se convirtió en un faro de esperanza en tiempos oscuros, guiando al pueblo a través de la incertidumbre y el miedo. Aunque permaneció en Ramá, Ana mantuvo un profundo vínculo con Samuel. Las túnicas que le confeccionaba eran algo más que ropa, eran símbolos de amor y de una promesa cumplida. Cada visita que hacía al templo era una oportunidad para reafirmar esta conexión espiritual, recordando a Samuel sus orígenes y el propósito divino que lo guiaba. Los momentos compartidos entre madre e hijo fueron preciosos, llenos de sabiduría y enseñanzas
que solidificaron la fe de Samuel. Sin embargo, el ministerio de Samuel no estuvo exento de desafíos. El pueblo de Israel no solo se enfrentaba a amenazas externas, como las constantes incursiones de los filisteos, sino también a conflictos internos. La insatisfacción por la inestabilidad política llevó a los israelitas a clamar por un rey, deseando ser iguales a las demás naciones. Esta petición representaba un profundo dilema para Samuel, que la veía como un rechazo al gobierno directo de Dios sobre Israel. Ante esta preocupación, Samuel llevó sus inquietudes al Señor. Buscó la guía divina, y así fue como Dios le instruyó para que ungiera a Saúl como primer rey de Israel. 1 Samuel 10:1. Esta decisión, aunque pudo parecer una solución a los problemas inmediatos del pueblo, trajo consigo una nueva serie de desafíos. La unción de Saúl como rey transformó la dinámica del gobierno israelita, generando un cambio que se sentiría durante generaciones. La responsabilidad que recayó sobre Samuel fue inmensa, ya que se había convertido en el mediador entre Dios y el nuevo gobierno. Mientras tanto, Samuel seguía sirviendo a Dios con fervor, y sus profecías no solo se referían al presente, sino que también vislumbraban un futuro más lejano. Habló de la llegada de un Mesías, un ungido que gobernaría con justicia y paz, un legado que se transmitiría de generación en generación. Las promesas que Dios hizo a su pueblo a través de Samuel fueron un poderoso recordatorio de la fidelidad y el compromiso de Dios con Israel. El impacto del ministerio de Samuel fue profundo y de gran alcance. No fue solo un profeta, fue un líder que guió a Israel en tiempos de crisis, enfrentándose a guerras y disputas internas. Con sus acciones, allanó el camino para la transición de Israel de una confederación de tribus bajo los jueces a una monarquía unificada. Esta transformación no estuvo exenta de dolor y lucha, pero fue necesaria para que el pueblo pudiera afrontar las realidades de un mundo cambiante. Samuel desempeñó un papel fundamental en la configuración del futuro de Israel, ayudando a moldear la identidad nacional en medio de un periodo de gran incertidumbre. Ana, como madre de Samuel, es una figura emblemática de la fe y la perseverancia. Su historia pone de relieve la importancia de la oración y la entrega a Dios. El fruto de sus oraciones, Samuel, no solo cumplió su destino profético, sino que también se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios a sus promesas. El legado de Ana sigue resonando en la vida y el ministerio de su hijo, reflejando cómo la fe sincera puede generar resultados que trascienden el tiempo y las circunstancias. A través de su historia, podemos ver que las bendiciones más significativas a veces llegan tras periodos de prueba y paciente espera. Ana, en su camino de fe, nos enseña que esperar puede ser difícil, pero que las recompensas que Dios tiene reservadas para quienes permanecen firmes en su fe son abundantes. Samuel, bajo la guía divina, se convirtió no solo en profeta, sino también en juez. Guió a Israel en tiempos de crisis, y su liderazgo estuvo marcado por la justicia y la sabiduría. Además de su labor como juez, Samuel también se convirtió en un intercesor y un líder que clamaba a Dios en nombre de su pueblo. Era un hombre de oración, y su vida de devoción fue un ejemplo para los israelitas. A través de sus palabras y acciones, mostró al pueblo la importancia de permanecer fiel a Dios, especialmente en tiempos de adversidad. Las lecciones que enseñó sobre la fidelidad y la justicia de Dios siguen siendo relevantes hasta nuestros días. El ministerio de Samuel fue un periodo de transición crucial para Israel. Preparó el camino para el surgimiento de la monarquía. Ungió a Saúl y más tarde a David, que se convertiría en un rey según el corazón de Dios. Samuel sabía que su misión era mucho más que simplemente guiar a Israel. Era una preparación para lo que estaba por venir. Comprendió que la historia de Israel estaba en manos de Dios y que su papel era obedecer esta llamada divina. La vida de Ana sirve así de testimonio del poder de la fe y la oración. Su perseverancia en medio del dolor y su compromiso con las promesas de Dios fueron fundamentales para forjar no solo el futuro de su hijo, sino también el destino de la nación. Ana es recordada como una mujer que, con su fe, cambió la trayectoria de Israel. Su historia pone de manifiesto que Dios escucha las súplicas sinceras de su pueblo y responde con amor y generosidad. Con el tiempo, Samuel se convirtió en una figura central de la historia de Israel.
Su vida y su ministerio fueron ejemplos de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden transformar vidas y naciones. A través de sus decisiones y enseñanzas, Samuel dejó un legado que perduraría durante generaciones, un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder de la oración ferviente. Y así la historia de Ana y Samuel se entrelaza en un testimonio vivo de la esperanza y la redención que Dios ofrece a todos aquellos que le buscan de todo corazón. Con sus acciones, Samuel no solo cumplió su papel de líder espiritual y político, sino que también estableció un paradigma de liderazgo que priorizaba la obediencia y la fe en Dios por encima de todo. Aunque los detalles de la muerte de Ana no se recogen explícitamente en las Escrituras, es razonable suponer que vivió para presenciar el crecimiento de su hijo y el comienzo de su ministerio, convirtiéndose en un testimonio vivo de su fe y perseverancia. Puede que la historia de Ana termine en las páginas de la Biblia, pero su legado es eterno, y no solo afecta a su familia inmediata, sino también a toda una nación y a todos aquellos que, a través de las generaciones, encuentran en su vida un eco de esperanza y fe. Al reflexionar sobre la vida de Ana y su relación con la providencia divina, queda claro que su relato subraya la importancia de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La historia de Ana ejemplifica cómo los planes de Dios para sus fieles, incluso cuando se ocultan en las sombras del sufrimiento y el dolor, siempre están diseñados para cumplir su voluntad y proveer de maneras que superan las expectativas humanas. Así, llegamos a la conclusión de que cada oración, cada lágrima derramada y cada momento de espera no son en vano, sino que están inmersos en un propósito mayor que, en última instancia, glorifica a Dios. En el intrincado tapiz de la vida, donde a veces puede parecer que cada hilo está tejido en la oscuridad, hay un designio divino que, al final, revela un magnífico cuadro de redención y gracia, testimonio de un amor y una fidelidad que trascienden el tiempo y las generaciones. La historia de Ana nos deja un legado de fe inquebrantable que nos recuerda que, en presencia de Dios, incluso los momentos más oscuros están llenos de potencial de transformación y esperanza eterna. Como nos dice Proverbios 3:5-6, confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta promesa nos recuerda que cuando nos rendimos a Dios, Él guiará nuestras decisiones y caminos, incluso cuando nos enfrentemos a la incertidumbre. Después de profundizar en la inspiradora historia de Ana y su fe inquebrantable, que ilustra cómo la paciencia y la devoción genuina pueden convertir la desesperanza en bendición, invito a todos a unirse en oración para reflexionar y buscar el consuelo y la dirección de nuestro Señor. La oración es una forma poderosa de conectar con Dios, de buscar su ayuda en tiempos difíciles y de expresar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Oremos juntos. Señor Todopoderoso, que escuchas las súplicas de tus hijos en tiempos de necesidad, acudimos hoy a ti inspirados por la historia de tu fiel sierva Ana. Te damos gracias por el ejemplo de perseverancia y fe que ella nos dejó, enseñándonos a confiar en ti, incluso cuando el camino se vuelve incierto y la espera es larga. Dios de amor y misericordia, te pedimos que infundas en nuestros corazones la paciencia de Ana y la fortaleza necesaria para afrontar las pruebas de la vida. Ayúdanos a mantener nuestra fe en ti, sabiendo que escuchas nuestras oraciones y que tus planes para nosotros son siempre buenos, aunque a veces no podamos comprenderlos del todo. Señor, así como bendijiste a Ana con la respuesta a sus oraciones, te pedimos que también veas nuestras necesidades y deseos, y nos bendigas según tu voluntad, porque sabemos que tu amor por nosotros es inconmensurable y siempre está presente, incluso en las dificultades. Fortalécenos, Señor, para que podamos servirte con un corazón humilde y dispuesto, dedicando nuestra vida a tu servicio, como hizo Samuel. Concédenos el valor necesario para afrontar los desafíos de cada día con la certeza de que no estamos solos. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conceda sabiduría para actuar con justicia y amor hacia los demás, reflejando tu luz en un mundo a menudo en tinieblas. Que seamos instrumentos de tu paz y de tu amor en este mundo,
contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Anímanos a llevar esperanza a los desanimados, consuelo a los afligidos y compasión a los que sufren. Que seamos voces que proclamen la verdad de tu amor y de tu gracia, para que otros encuentren también en ti consuelo y fortaleza. Concluimos esta oración en nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que tú, oh Dios, seguirás actuando en nuestras vidas y nos guiarás en cada paso del camino. Que la historia de Ana nos inspire a vivir en la fe y a buscar tu voluntad en todas las cosas, sabiendo que cada momento de espera puede ser una oportunidad de crecimiento espiritual y de preparación para las bendiciones que vendrán. Amén. Si este mensaje te ha llegado al corazón y quieres seguir más historias que iluminen nuestro camino espiritual, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así estarás al día de todos nuestros vídeos y podrás crecer con nosotros en la fe y en tu comprensión de las Escrituras. Gracias por acompañarnos y que Dios bendiga tu camino.